Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Estaremos leyendo desde el versículo 18 y vamos a tomar el contexto para poder comprender el sermón o facilitar la comprensión del sermón sería. Vamos a ver desde el versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 5. Discúlpenme, le dije de versículo 18, quisiera que lo leamos desde el 17. Desde el 17. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos, por favor. Amado Señor, te damos las gracias, porque a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es que estamos, Señor, reunidos, o podemos venir a su presencia, Señor. En la justicia del Salvador, de tu Hijo unigénito, a quien enviaste para que expiare los pecados de tu pueblo, Señor, es que nosotros podemos tener acceso a su trono. Gracias, Señor, por la misericordia que nos has dado. En este momento, Señor, que te hemos estado ofreciendo la adoración a través de nuestros cantos, las oraciones, la lectura, atención de tu palabra, y seguidamente, Señor, ahora con la predicación de esta, nosotros, Señor, te rogamos que sea acepta en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Aunque imperfecta, Señor, aunque viene de vasos de barro, de vasos que aún, Señor, no han sido transformados completamente, pero que por la fe, Señor, como dice tu palabra, ya nos has sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, es que te ofrecemos esta adoración. Porque tú eres digno, Señor, de toda nuestra vida, de nuestra adoración y nuestra atención. Señor, en este momento que me dispongo a predicar y mis hermanos acá a escuchar, te rogamos una gracia especial sobre todos nosotros, para que pueda hablarse tu palabra claramente y para que pueda escucharse también correctamente. Y que el Espíritu Santo, Señor, pueda hacer y haga lo que ningún ser humano ni yo mismo puedo hacer, Señor.
transformar a las personas en el alma. Oh Señor, solamente tú puedes llegar hasta allí a través de la predicación de tu palabra. Te rogamos entonces tu asistencia, tu favor, tu misericordia y condescendencia, para que seamos santificados, edificados, Señor, para que de verdad tú hables profundamente en nuestra alma. Y Señor, si hay alguien que no es salvo, si hay alguien que no pertenece aún a tu pueblo, que hoy, Señor, pueda ser el día en que pueda escuchar tu voz y venir de las tinieblas a la luz. Solamente tú tienes el poder para hacer eso genuinamente, Señor. Por eso, Padre, te lo rogamos y te lo suplicamos. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas, tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. La sección que acabamos de leer, como ya lo hemos dicho anteriormente, está Pablo abordando el primero de todos y tantos de todos los problemas que tenía la iglesia de Corinto. En este caso estamos hablando del problema de la división y del egocentrismo que tenían y del espíritu faccioso que ellos estaban manifestando. El apóstol entonces, a través del versículo, desde el versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 5 que acabamos de leer, él está explicando la tesis que dijo en la segunda parte del 17b, cuando él está hablando de que en el orden de prioridades de lo que Dios le había mandado hacer, él había sido comisionado por Dios para que predicara el evangelio de Cristo. Pero él dice luego cómo es que él debía predicar ese evangelio. En la última parte del 17 dice: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, le está diciendo que hay una manera en la cual podemos, humanamente hablando, vaciar el poder del contenido de la predicación del evangelio. Y es cuando los hombres, o el mismo Pablo, dice él, hubiese acudido a recursos mundanos, a rebajarse, a hacer las cosas de acuerdo a los criterios mundanos, y de esa manera él estaría llevando la atención siempre de sus oyentes a la capacidad de su retórica, a la capacidad de sus talentos, a las cuestiones externas que al mundo les parece deslumbrante. Pero él dice, eso sería genial si yo quisiera fundar una religión en base a mi personalidad, pero eso no es la verdadera predicación del evangelio. Entonces él dice que él tenía cuidado de no hacer vana la cruz de Cristo. Una cosa que no tenían los corintios, porque se estaban dividiendo, asumiendo o trayendo esa cultura que tenían en ese tiempo de dividirse según de acuerdo a las capacidades de aquellos que a ellos les parecían líderes impresionantes. Y de esta manera decían, bueno, yo soy de Apolos porque me gusta más como es Apolos. El otro, bueno, yo soy de Pablo. Pablo no es tan elocuente como Apolos, pero él es más paternal. De repente, bueno, yo soy de Pedro porque quizás Pedro tenía otras virtudes, o no sé cómo conocían ellos a Pedro. Pero Dios le está diciendo, Pablo le está diciendo, eso que están diciendo como que les gusta aquel u otro, es una completa contradicción de lo que deberían estar haciendo. Hacer eso es hacer vana la cruz de Cristo. Ahora Pablo les explica cómo es que ellos van a encontrar la unidad. Es interesante, hermanos, que Pablo no se pone a dar una charla de cómo es que ellos pueden encontrar la tolerancia entre ellos y simplemente decirle, bueno, pero examina lo mejor de cada grupo, porque tú sabes, las fortalezas de este grupo nos pueden ayudar a mí, mis fortalezas te pueden ayudar a ti, y a la final todos nos complementamos, y en vez de tener guerra, lo que somos es un complemento. Esa es la dialéctica de todas las cosas. Una tesis tiene una antítesis que forman una nueva tesis. Esa tesis tiene otra antítesis y ella forma una nueva tesis. Y así entonces vemos la dialéctica en el desarrollo del conocimiento humano. Pablo no hace eso. Eso es lo mismo, eso es lo que hacía el filósofo inglés Hegel, o Hegel, como se pronuncie, que tomó prestado de la filosofía oriental, que también dice, bueno, todo lo bueno tiene su lado malo, todo lo malo tiene su lado bueno.
Todo yin tiene su yang. Entonces estas cosas no se contradicen, sino que deberías aceptarlas con espíritu elevado, y de esta manera podremos encontrar la unidad que tanto nos hace falta. Pablo no hizo eso tampoco. Pablo le explicó más bien de que parte de esa desunión que tenían eran porque se habían alejado del mensaje del Evangelio. Y en la medida que los cristianos o una iglesia concentra realmente su atención en la cruz de Cristo, en esa medida experimentarán la unidad que ha prometido Dios entre ellos. Ahora, él les dice también que utilizar esos estándares mundanos es como una completa ironía, dice él. Porque ustedes están trayéndose la manera como el mundo piensa y se están categorizando de esa manera. Y es una ironía porque resulta que ese mismo mundo que ustedes están imitando ve el mensaje de la cruz como un tropezadero, como un escándalo, como una tontería y como una insensatez. Entonces, ustedes están tratando de acomodarse a la manera de pensar de un mundo que desprecia abiertamente el mensaje del Evangelio. No deben hacer eso, porque Dios, la sabiduría de Dios, es mucho más elevada que la que pueda profesar cualquier sistema de pensamiento o teorema humano, y va en contra precisamente de esa manera de pensar mundana, la cual buscaba cuáles eran las cosas más deslumbrantes, cuáles eran aquellas cosas que me destacaban por encima de los demás. ¿Cuáles son esas cosas que me hacen único y diferente a ti y que me hacen mejor a ti? Y de esta manera ellos se estaban dividiendo también. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Esa no es la manera de pensar de Dios. Dios estableció que Él llamaría a su pueblo, a los llamados, a los escogidos, mediante la tontería esa que el mundo dice, pero ese es el poder de Dios. Por eso, hermanos, así como los corintios, nosotros podemos cometer el mismo error. Hermanos, no esperes que el mundo, aquellos que no son cristianos, te feliciten porque estás aquí el domingo en la iglesia. No esperes que te den aplauso un esposo mundano si tú decides ser fiel a Dios y hacer las cosas de manera correcta. No esperes, hermana, que tus amigas no creyentes o tus familiares no creyentes te den una recompensa o te reconozcan la manera como tú tratas a tu esposo, a pesar de que él no lo merezca. Porque el punto es que tú estás actuando, y eso es lo que debería estar pasando en cada uno de nosotros, actuando buscando la aprobación de Dios y no la de los hombres. E igualmente le estoy hablando a los hombres. No esperes que tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo te feliciten cada vez que tú no quieras mirar o hablar de manera inapropiada de una mujer que no es tu esposa, e inclusive de tu propia esposa. ¿Por qué? Porque para ellos los estándares que ha puesto Dios, la manera que dice Dios que es lo correcto, para ellos es una insensatez, es un absurdo, es una tontería. No esperemos entonces que el mundo se sienta cómodo inclusive cuando la iglesia se congrega. No puede ser posible. Es más, debería llamarnos la atención cuando el mundano se siente a gusto en la iglesia. Porque si se predica correctamente o si se llevan las cosas de manera ordenada, entonces ellos estarían pensando una completa tontería esto. Una completa insensatez. Ahora Pablo en esta sección que leímos está diciéndole a través de 3 párrafos. El primer párrafo lo vimos la semana pasada, desde el versículo 18 al 25, donde establece que hay una sabiduría que es mundana y establece que hay una sabiduría que es de Dios, la cual es Cristo, y ellas se excluyen entre sí. Ellas se excluyen, o es una o es la otra. Eso en el primer párrafo. En el segundo párrafo, desde el versículo 26 al 31, Pablo les dice que ellos no deben esperar la atención o la benevolencia mundana, porque precisamente en su propia experiencia, cuando Dios los llamó,
no eran precisamente lo más destacado del mundo. Y en el versículo del capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, en el tercer párrafo, les dice que desde cuando Dios lo usó a él como el medio para que conocieran el Evangelio, él mismo no procuró predicar una cosa dándole la atención a las maneras externas como los corintios evaluaban lo que es bueno e incorrecto, sino más bien que su mensaje trató de ser enfocado en la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para, como dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es básicamente, hermanos, el resumen, está sintetizado lo que dicen esos tres párrafos. Pero miremoslos entonces más detalladamente. Por ejemplo, el primer párrafo, desde el 26, o sería el segundo párrafo, el primero ya lo vimos la semana pasada. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, dice Pablo. Considérenlo, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo les recuerda: ustedes se están dividiendo en facciones y comparándose al uno al otro, y yo no entiendo por qué, porque precisamente cuando Dios los llamó, no eran los más destacados entre la sociedad. Pablo les habla de que no eran muchos sabios, eran unos necios o una tontería. Son los dos contrastes que él coloca en los versículos 26 al 28. Él dice: no eran los débiles, ustedes eran los débiles, no eran los poderosos, los fuertes, los influyentes, se está tratando de decir aquí. No era que precisamente por su capacidad o su capacidad militar, filosófica, educacional o de dinero, ustedes no eran la clase más influyente entre los corintios. Ustedes no eran los más nobles de cuna. Ustedes no proceden de las familias más importantes. Sabemos que a veces el apellido tal, no, los tal, como que, esa es la familia, tú sabes, que ha hecho mucho. Ustedes son lo menospreciado y eran lo menospreciado y lo menos importante. Según los estándares del mundo, ustedes eran los viles. Ustedes eran alguien que no producía ningún tipo de interés. Y Dios los llamó así. Ustedes eran alguien que no deslumbraban a la sociedad donde vivían. Recuérdense que eran viles, menospreciados, no importantes, necios, una tontería. Dios los llamó en ese estado. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Podría decir aquí, hermanos, también que obviamente alguien no va a recibir el llamado de Dios a menos que se reconozca necio, débil, menospreciado, vil y poco importante. Porque ese es precisamente el estado necesario para que alguien sea llamado por Dios. Es el estado más quizás deplorable. Les recuerda de que no eran precisamente no era su condición social la más deseada por los demás, ni tampoco era su condición como personas, como quizás se sentían los más completos, autosuficientes. El hombre, para realmente percibirse o para recibir el llamado eficaz de Dios, debe primeramente reconocer su impotencia ante Dios y que no puede absolutamente recomendarse a su gracia. De otra manera, no necesita a Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos
es el reino de los cielos, o ellos serán llamados. Mientras una persona sigue pensando que ella es capaz, o él es capaz, de resolver su vida, porque él todo el tiempo, o ella todo el tiempo ha resuelto su vida. Mientras una persona siga sintiendo ese aspecto de orgullo humano, de que ella alcanza todo lo que quiere, ya sean por sus capacidades académicas, una cosa que era un problema en esta iglesia, ya sea por sus capacidades económicas, porque una persona, y no estoy diciendo que estudiar es malo, o tener dinero, o haber producido dinero es malo, en sí mismo no es malo, pero definitivamente este tipo de cosas ponen a una persona en desventaja con respecto a otro. Y es que el dinero, la capacidad académica, la influencia social que una persona pueda ostentar, puede producirle a la vez un sentido de orgullo que lo hace definitivamente despreciar a Dios. Porque las personas, para poder, la Biblia dice, Dios resiste, rechaza, esquiva al soberbio, pero Él da mayor gracia a los humildes. El punto es que cada uno de nosotros realmente tuvo que haber comprendido que es necio, incapaz, insensato, débil, vil, menospreciado, no importante. Esa es la única manera que puedes buscar a Dios verdaderamente. En Mateo capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesucristo precisamente dijo algo con respecto a esto. Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El contexto cuando el Señor pronuncia esta alabanza al Padre, es precisamente había enviado o había hecho algunos mensajes sobre milagros, y había hecho predicación sobre algunas ciudades que permanecían impenitentes, y ellas no quisieron venir en arrepentimiento, y el Señor dijo, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para ustedes, Tiro y Sidón, porque yo he estado haciendo todos los milagros. Si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho las cosas que yo he hecho entre ustedes, ya hacía tiempo que se hubiesen arrepentido. Pero esas palabras que parecieran como de derrotero, como que si el Señor estuviera frustrado, yo he hecho tantas cosas por ustedes y ustedes nada que quieren creer. Entonces pareciera, la gente dice, tú te das cuenta que el poder está en la persona y no en Dios. Pero el Señor en ese mismo momento, cuando les pone la responsabilidad, es una tensión de una verdad bíblica, la soberanía de Dios, que es sobre todas las cosas, pero que ella no anula la libertad humana y su responsabilidad. El Señor Jesús en ese momento le dijo a las ciudades de Tiro y de Sidón, ustedes son responsables por su condenación porque la están rechazando el Evangelio. Pero al mismo tiempo Él alaba al Señor y dice, bueno, Señor, es que esto no salió de tu control, porque tú la escondiste de los sabios y de los entendidos. Es decir, de aquellas personas que se creían que podían llegar a Dios de acuerdo a sus recursos, a sus capacidades. Aquellas personas que sienten que Dios les debe algo. Y Él le dice, no, las escondiste de esos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada a ti. Porque eso de que son niños no lo puedes tomar literalmente a bebé, a infante. Se refiere a aquellos
que al recibir la enseñanza de Cristo, en respuesta a ese mensaje, reconocen su impotencia, su pobreza y su bancarrota espiritual. Cuando usted coloca y sabe, se reconoce de esa manera, entonces se está convirtiendo en un niño que necesita ser guiado. Y así de esta manera el hombre puede venir a Dios: guíame porque yo no puedo. ¿Por qué Dios lo hace así? El versículo 29 da la respuesta: a fin de que nadie que se jacte en su presencia. A fin de que nadie diga, por esto, por estas capacidades que yo tengo, Dios me llamó, no puedes hacerlo. Cuando inclusive Pablo habla de la sabiduría del mundo, contrastándola con la sabiduría de Dios, está hablando del uso de la mente humana. Nosotros debemos entender, la sabiduría humana es el uso de la mente humana o de las capacidades que una persona pueda tener para lograr y mantener una base de jactarse ante Dios y los hombres. El uso de la sabiduría mundana es el uso de las capacidades que un hombre pueda tener, naturales, de lo que sea, y el uso de la mente para tener una base y decir que yo me puedo jactar delante de Dios y delante de hombres por esto que me destaca a mí por encima de los demás. Bueno, la Biblia dice que Dios rechazó eso, decidió en su soberanía despreciar eso, y que a Él no lo mueve absolutamente nada de eso, para que nadie se jacte delante de Él. A la final, por lo que dice el versículo 29, está claro deducir que lo que Dios quiere es aplastar, destruir toda raíz del orgullo humano. Todo lo que a ti pueda hacer, o todo lo que los hombres puedan esgrimir, levantar como algo de su orgullo, ya sea capacidades, como les dije, externas o inclusive religiosas. Mi vida impecable, intachable, mi religión. Si una persona está dispuesta a establecer eso como un medio para compararse a los demás, dice la Biblia que Dios destruye, el Evangelio destruye completamente eso, para que el hombre no tenga orgullo en sí mismo, para que los hombres no puedan jactarse, no puedan hablar como que, oye, no se podía perder esto. No, Él buscó, consideren su llamado, Él buscó lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo necio, la tontería, lo absurdo. Eso es lo que Dios llamó. ¿Quién se puede jactar? ¿Quién se puede jactar? Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, después que Pablo le recuerda a los corintios cuál era su condición, recuerden que ellos estaban como que se les había olvidado y se estaban dividiendo en facciones, una mejor que la otra. Y él no, espérense, recuérdense lo que eran y cómo los llamó Dios. Ahora, hermanos, eso es necesario, porque cuando ellos estaban ya en el suelo, cuando estamos en el subsuelo, cuando el Señor en su gracia ha aplastado nuestro orgullo, cuando realmente ha eliminado toda aquella cosa que produzca en nosotros la jactancia, cuando Él nos ha quitado todo aquello que pueda ser nuestro apoyo para nosotros decir que es nuestra seguridad, así como los corintios, igual a nosotros, es el mejor estado que una persona puede estar. ¿Por qué? Porque después de decirle eso y después de aclararle eso, entonces le dice las palabras más sublimes e importantes que un ser humano puede escuchar. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús.
Esas son, hermanos, las palabras más importantes y sublimes que un ser humano puede escuchar: que está unido a Cristo. Y Pablo dice, otras versiones de la Biblia dicen, por causa de Él estás en Cristo. Mas Dios te unió a Cristo, no en base a tus capacidades, sino a su misericordia. Y estar unido a Cristo es la bendición más grande que una persona puede tener, porque eso significa que todas las bendiciones y riquezas que pertenecen a Cristo pertenecen a quien está unido a Él. Por eso es que Pablo puede decir, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para Pablo en este momento, ¿qué tan importante es estar unido a Cristo? Bueno, es que aquel que está unido a Cristo está en la sabiduría de Dios, ha sido justificado delante de Dios, ha sido santificado delante de Dios y ha sido redimido delante de Dios. Allí la importancia de estar unido a Cristo. Allí toda la gloria a Dios, porque Él me unió a Cristo. Fue Él, no mis capacidades, ya que me ha aclarado que soy lo más vil, lo más insensato, lo que no es, lo más despreciado y lo que no vale. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor nuevamente. Pablo cita a Jeremías capítulo 9. Pablo tiene en mente en este momento al profeta Jeremías, al cual está pronunciando una profecía al pueblo de Israel, quien había estado en una impiedad últimamente. Y en el capítulo 9, versículo 23, el profeta Jeremías pronuncia estas palabras, o Dios a través de la boca del profeta Jeremías, y son las palabras que precisamente el apóstol Pablo recuerda hablándole a los corintios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es interesante que estas tres categorías son las que usó el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. Que los sabios o aquellos que se crean entendidos no crean que esa es su base para el orgullo. Los valientes o aquellos que tienen influencia militar, en este caso se refiere a eso, no se alaben en esa fuerza y esa influencia que puedan desplegar. Y interesante, ni los ricos en el sentido de la capacidad económica, y usted sabe que tener dinero, mucha gente dice, bueno, tener dinero no es la felicidad, pero facilita muchas cosas. El poseer dinero facilita muchas cosas. No es la felicidad, pero la facilita, pero nos ayuda a obtenerla. Sin embargo, Dios, a través del profeta Jeremías, dice que ni siquiera el rico se alabe en esa riqueza. Versículo 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo trae el pensamiento de Jeremías, que es lo que Dios está mandando. Si hay alguna cosa en la cual un ser humano pudiera sentirse orgulloso o feliz, es en que me conoce. Y Pablo dice después, ese conocimiento llega a través de la predicación del Evangelio, de la locura de la cruz, para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. El tercer párrafo, entonces, Pablo les recuerda cómo fue que ellos llegaron al Evangelio. Teniendo en cuenta eso, entonces, él dice, así que hermanos, o sea, después de todo,
Cuando fui a vosotros, perdón, capítulo 2, versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La importancia, hermanos, de entender lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios y que nosotros tenemos que tener cuidado. No es que Pablo les dijo, hermanos, cuando yo fui y les prediqué a ustedes, yo dije cualquier disparate. A la final Dios es el que hace la obra. No es que él dice, yo no me preparé para hablarles el mensaje. No estudié. No traté de elaborar un argumento persuasivo y claro para que ustedes obviamente entendieran lo que yo quiero transmitir. Él está hablando de que él no está usando la retórica griega a los cuales ellos estaban acostumbrados para atraer la atención sobre sí mismo, sino que trató de mantener una comunicación lo más lineal posible y lo más clara para que la fe de ellos o lo que entendieran tenía que ver solo con el Evangelio de Cristo. Esto es muy importante entenderlo porque hoy en día también se ha perdido eso. Para hoy se ha perdido la importancia del mensaje por el carisma del mensajero. El criterio con que se evalúan ahorita los predicadores es para ver si es entretenedor o no. Es muy aburrido, es muy lento, es muy rápido, grita mucho, habla muy suave, es muy pausado, es muy feo, es poco refinado, es iletrado, es muy bien educado. Ese es el criterio del mundo. Pablo nos dice que ese no es el criterio de la iglesia. Para las personas han menospreciado la importancia del origen del mensaje por el énfasis en el receptor y lo que quiere oír. Si nosotros hacemos una encuesta, ¿qué quiere oír nuestra sociedad? Y por eso de allí tantos mensajes, bueno, dígame cómo ser exitoso. Dígame cómo ser un buen gerente. Dígame por favor cómo sacar al campeón que está dentro de mí. Dígame que me debo querer mucho. Y se amontonan maestros para decir eso. Y usted ve esas congregaciones y son de a miles. Pero eso no es lo que dice la Biblia que hay que hacer. Pablo les habla y les dice que él se trataba y se esforzaba para que ellos entendieran solamente la predicación, el evangelio de la cruz. Tanto los mensajes de hoy, como por ejemplo cualquier libro que se llame hoy cristiano, está lleno de títulos o el tema es sobre autoayuda, motivación, pasos para ser exitoso, cómo hacerte rico, cómo ser sano, cómo ser próspero, cómo administrar mejor los recursos que tienes, cómo ser un buen líder. Dios te llamó de cabeza, no por cola. Cómo ser un campeón. Este es tu momento, lo mejor de ti. El hereje, que no es ningún pastor verdadero, de Joel Osteen, tu mejor vida ahora. Todas estas cosas y este tipo de temas es evidencia que han usurpado la centralidad de la predicación, de la verdadera predicación. Y Pablo dice que era un problema en la iglesia de Corinto y que sigue siendo, nosotros lo vemos como un problema de hoy. Cuando Pablo dijo, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, él no quiso decir que la predicación de Pablo era simplona o superficial, que mucho menos era contradictoria o errática. No era un mensaje aguado, simple o simplemente sin sentido. Pero quería decir que según el estándar del mundo, no era así. No era así. Algunas personas también toman estos versículos para decir que el estudio es malo.
o cuando de alguna manera conocen que quieres llamarle a que aprenda la Biblia en su contexto, dicen, no, mira, la Biblia te volvió loco. En esa denominación es puro Biblia, 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 y no le dan libertad al Espíritu. Una cosa que es una total contradicción, porque el Espíritu no actúa fuera de la palabra de Dios. Donde no hay palabra, no hay obra del Espíritu. Donde hay obra del Espíritu es porque hay comprensión de la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esa actitud antiintelectual, que no se quiere esmerar, que no se quiere esforzar. Ciertamente Dios ha dado capacidades diferentes a cada uno de nosotros. Algunos hermanos, yo conozco a muchos que tienen una mente que pueden retener cosas que yo de verdad no puedo. Que tienen una capacidad de análisis que a mí me deja sorprendido. Dios me dejó de alguna manera en un lugar donde tengo que mirar a otros. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos despreciar el estudio esforzado de la palabra de Dios. Pablo no quiso decir que nosotros hiciéramos eso. Por ejemplo, si usted busca la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, sin perder Corinto, leamos el versículo 15 al 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que, hermanos, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Otro apóstol, que es el apóstol Pedro, en este caso, está hablando de las cartas del apóstol Pablo. Y en este punto, el apóstol Pedro dice y reconoce, hay algunas cosas que del apóstol Pablo son difíciles de entender. Ahora, Pedro no dice, ignórenlas, no las lean, no se esfuercen, o son incomprensibles para la mente humana. No, él dice, los indoctos e inconstantes tuercen. Pero no solamente las partes difíciles, las más sencillas también tuercen. Porque dice, el resto de las escrituras también las tuercen. Voy a pedir que hagan un esfuerzo de prestar atención. Si hay algún niño que necesite ser tratado de una manera especial, pueden hacerlo con discreción, pero les pedí por favor del resto, trate de concentrarse. Quedamos en que el apóstol Pablo no está diciendo que, o está desanimando, desalentando al estudio serio de la palabra de Dios. Los cristianos deben hacerlo. Porque hay cosas donde un niño de 3 años, como una piscina llana, podrá estar tranquilamente sin ningún peligro de ahogarse, y hay cosas en la palabra de Dios donde el cristiano más sencillo y menos educado puede conocer y estar sin ningún peligro. Pero hay algunas cosas, dice Pedro, de la palabra de Dios que es como el mar picado, que hasta el mejor nadador va a ahogarse, que hasta el mejor teólogo se va a volver un 8 allí. Pero Pablo no dice, evítenlas, no lean la Biblia, no se van a volver locos. No, él dice, tengan cuidado porque hay indoctos e inconstantes que tuercen esas cosas. Hebreos capítulo 5, creo que son unas hojas antes del apóstol Pedro. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuevamente aquí tenemos a otro autor hablando en la Biblia de que hay cosas en la palabra de Dios que son para niños, que son las cosas más básicas y fundamentales, pero que, ojo, muchos de nosotros es posible que estemos en la misma situación a los que Él se está dirigiendo. Y Él les dice, yo pues en este momento es para que les estuviera dando un plato sólido que agarra un muchacho ya con dientes que puede masticar y tragar, pero resulta que me veo en la situación que les tengo que estar dando tetero, leche al bebé, se puede ahogar. Y Pablo y el escritor de Hebreos quieren decirle, nos está diciendo que nosotros debemos tener cuidado, hermano, de no estar en una situación donde ya pudiéramos estar manejando cosas básicas y fundamentales de la palabra de Dios y que aún usted todo el tiempo está preguntándole a alguien. Es importante que aprenda a usar la palabra de Dios. Es importante que usted sepa discernir, usarla. Que usted necesite consejo, eso es siempre. Yo necesito consejo, todos necesitamos consejo. Pero que usted no puede tomar ni una sola decisión si alguien no le está diciendo qué debe hacer. Eso es algo que es preocupante. Es propio de alguien que está en una situación infantil. No me malentienda. No le estoy diciendo que se agarre el valiente y decida sin preguntarle a nadie. No, si tiene duda con respecto a algo, es mejor preguntar. Pero lo que le quiero decir es que la palabra de Dios está completamente disponible para todo creyente, de manera que usted puede, hermano, ir formándose y creciendo en la gracia de Dios. Y que usted puede ser una de estas personas ya con la capacidad de recibir alimentos sólidos. Y esas personas son a los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados. Es decir, estas personas hacen uso de los medios de gracia que Dios les ha dejado. Esto para mí entonces era importante aclararlo para que no nos confundamos con esta sección del apóstol cuando dice, no fui con excelencias de palabra, para como algunos dicen, ve, nosotros no tenemos que estudiar para enseñar el evangelio. Dios me va a dar el mensaje a mí. No, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Versículo 2, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo está diciéndonos que a pesar de su capacidad intelectual, una cosa que se despliega en el resto del Nuevo Testamento, él no intentó ni se esforzó en que los corintios lo admiraran por eso, sino que su mensaje y su conducir entre ellos tenía el solo énfasis de que ellos conocieran mejor a Cristo Jesús y crucificado. Me propuse a no hablarles de ningún tema, sino de Cristo y a este crucificado, dándole el énfasis, ya que ellos tenían un triunfalismo básicamente sobre la resurrección. Y oye, espera, es verdad, Cristo resucitó, pero Él también padeció. Nosotros estamos llamados a lo mismo. Es tener el énfasis completo de lo que dice la palabra de Dios. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Algunos leen esos versículos y dicen,
Ya ves, hay que hacerle despliegue del poder de Dios a la persona para que estas personas puedan venir al Evangelio. ¿Y qué es ese despliegue de poder? Bueno, las señales, los prodigios. Hacemos que los inválidos se levanten, que los sordos oigan, que los ciegos vean, que los enfermos se sanen, que yo oro por ellos aquí delante de ustedes. Ahí está el poder de Dios manifestado y así ustedes crean el Evangelio. Porque Pablo dijo que su predicación fue con demostración de poder del Espíritu Santo. Pero eso es una conclusión que va más allá de lo que dice la misma palabra de Dios. Porque él ya viene hablando desde el capítulo 1, ¿cuál es ese poder de Dios? Capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando usted entonces lee que la demostración del poder del Espíritu que dijo Pablo entre ellos, ¿cuál fue? Fue hablarles de Cristo. Porque la locura de la predicación era el despliegue del poder de Dios. No pudieron haber sido las señales, ni resucitar a personas, ni sanarlos, porque inclusive la Biblia dice, lo vimos la semana pasada en Juan, que a pesar de las señales que le hacía Jesucristo delante de ellos, ellos no creían. Lo cual, para ellos eso no fue el poder de Dios. Pero el poder de Dios para Pablo y que los corintios habían creído y que los verdaderos creyentes han experimentado la predicación del Evangelio. ¿Con cuál propósito? Para que vuestra fe, versículo 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Cristo crucificado. O sea, usted dice, Dios mío, ayúdame a tener fe y descansar en tu poder. No es que se me abran las puertas que yo diga que se abren. No es que se sanen aquellos que yo ore porque sanen. Usted puede hacerlo, hermano. Yo no estoy diciendo que no podamos pedir a Dios un favor y que Él en su soberanía obre milagrosamente. Yo no estoy diciendo que Dios no hace eso. Dios es soberano y cuando quiere lo hará de esa manera. Pero lo que sí quiero que tenemos que tener claro es que Dios nos ha hecho un despliegue de poder más allá de la sanación física, es la sanación del alma a través de la predicación del Evangelio de la cruz. Conocer a Cristo personalmente es verdaderamente el poder de Dios, porque estábamos muertos espiritualmente, eras lo vil, lo menospreciado, no había nada en ti que te recomendara la gracia de Dios y que el Espíritu Santo viniera, te despertara y vieras la gloria de Cristo. Allí está el poder de Dios. Para que la fe esté fundada en eso y no en otra cosa. Y no en otra cosa. Que el Señor nos ayude de verdad. Lamento mucho cuando alguien dice ser cristiano porque fue objeto de una sanación física. Y yo creo que Dios puede sanar físicamente a alguien. O porque le pidió un milagro o una situación que no tenía de verdad salida humana y de repente tuvo salida. Yo sí sé y creo, yo he experimentado que Dios ha obrado de manera milagrosa, hermano. Pero lo que dice la palabra de Dios y lo que cada creyente debe tener claro, que el poder de Dios que habla la Biblia es conocer a Jesucristo. Y a este crucificado. A este crucificado. El mensaje de la cruz. Quiera el Señor, nos conceda el Señor, que en esta iglesia no haya otra cosa más central que la palabra de la cruz. Que la locura, que tal vez toda nuestra sociedad e inclusive comunidades llamadas evangélicas nos desprecien por ser algo poco sofisticado, antiguo, fanática, religiosa. ¿Y qué importa la opinión del mundo? Lo más importante es que despleguemos la sabiduría y el poder de Dios. Es el Evangelio. Quiera Dios que la fe de cada uno en particular esté basada en el poder de Dios, esté descansando en la sabiduría de Dios, esté descansando en la demostración del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es ese? Conocer a Cristo.
conocer a Cristo.